Hay cientos de patrones que los traders usan cada día, pero en el vídeo de hoy vamos a centrarnos en los más efectivos y los que realmente se repiten con frecuencia en el mercado. Si estás buscando operar con claridad y aumentar tus posibilidades de ganar, quédate porque vas a descubrir cuáles son y cómo usarlos. Así que vamos para allá. Si estás empezando en el trading y te sientes un poco perdido entre tantas velas, líneas y patrones que ves por todas partes, este vídeo te va a ayudar muchísimo. Hoy vamos a hablar de los patrones de trading más efectivos que realmente se repiten en los mercados todos los días, que son los que más vas a ver y que te pueden dar señales muy claras si sabes cómo interpretarlos. Todos estos patrones los tienes en este ebook 100% gratuito que te he preparado en el enlace que verás en la descripción de este vídeo. Solo tienes que darle clic, colocar tu nombre y email y te lo enviamos a tu bandeja. No necesitas tener experiencia previa ni haber hecho un curso avanzado para entender todo esto, porque lo que te voy a explicar va a ser paso a paso con gráficos reales y ejemplos sencillos que te pueden ayudar a empezar a usarlos hoy mismo. Así que estás buscando una base sólida para construir tu operativa, este vídeo está hecho para ti. Así que vamos al lío. Bueno, lo primero de todo, para entender qué es un patrón de velas, necesitamos entender primero qué son las velas y cómo ocurre para que un patrón se genere. Varias velas generan al final un movimiento que en particular en el mercado lo va a repetir en varias ocasiones. O sea que un patrón de velas es algo que se va a ver frecuentemente dentro del mercado. Esto que vemos aquí son figuras de cada una de las velas. Tienes velas de color rojo, de color verde, de color rojo y de color verde, que son velas alcistas y bajistas. Hasta ahí todo bien. Luego tienes un mercado que puede ser alcista, luego cambia a ser bajista, luego vuelve a ser alcista, luego vuelve a ser bajista y así generamos un movimiento neutral. Pero dentro de estos movimientos neutrales, alcistas y bajistas, hay una serie de patrones que nos van a dar un cambio de tendencia o una continuación de tendencia. ¿Qué quiero decir con esto? Puedes ver que el movimiento de un mercado, por ejemplo, es bajista y de repente dices, pero si esto es claramente bajista, ¿qué ha ocurrido aquí para que el mercado de repente sea alcista y no vuelva a ser bajista? Pues eso es lo que nosotros le llamaríamos un patrón de giro. Luego hay mercados en los que el mercado está continuamente subiendo, ¿vale? Se genera una serie de movimientos bajistas, el mercado genera aquí un patrón que hace que esto siga otra vez alcista y estos se le llaman patrones de continuación. Estas son las dos principales diferencias entre lo que viene siendo un patrón de giro y un patrón de continuación. Y lo que tú tienes que detectar es que cuántas veces ocurre esto en el mercado y detectarlo para poder enganchar esa gran oportunidad para poder generar un movimiento que te pueda dar muchos pips en un movimiento concreto o un patrón concreto. Así que voy a explicarte el primero de ellos. Una vez entendido qué son los patrones, lo primero que necesitamos entender es qué es lo que genera que un mercado genere un movimiento, por ejemplo, de giro, ¿no? En este caso, lo principal que tienes que fijarte es cómo viene el mercado. Hay un patrón de entre todos que es el que más me gusta, que es este de aquí, y se le llama el patrón doble suelo. Este patrón, que se llama doble suelo, genera un movimiento de lo que le llamaría una W, ¿no? Una forma de una W, y lo que hace es generar dos mínimos totalmente iguales o idénticos en la parte inferior. Quiero decir, venimos de un mercado, imagínate, súper bajista, ¿de acuerdo? Llegamos a un punto en el que el mercado genera dos mínimos iguales en la parte inferior, donde nuestro riesgo es completamente pequeño porque nuestra zona de stop loss va a ser súper pequeña y nuestra zona de take profit va a ser súper alta, pero se tiene que dar una condición para que esto ocurra. Eso significa que si cuando se generen esos dos movimientos idénticos en la parte inferior, es importante también que el mercado rompa la zona del cuello o la zona del neckline, que se le llama en inglés. La zona del cuello es la zona más o menos intermedia dentro de esa W. O sea, quiero decir, esta es una W, ¿no? Pues la parte de intermedia tiene que haberse sido rota, quiero decir que el mercado tiene que romperla por la parte superior, rebotar contra ella en el caso de una confirmación y luego seguir hacia el alza. Eso es principalmente lo que nosotros vamos a buscar en un movimiento así. Entonces, si el movimiento del neckline es roto, el movimiento obviamente va a poder impulsar más la operación y nuestro trade lo podemos aguantar durante mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque estaríamos confirmando que hay una ruptura de un mínimo anterior que ha sido roto y que ahora el mercado estaría confirmando un movimiento súper alcista en un futuro. ¿Qué pasa en el caso de que esto no ocurra? En el caso de que el mercado no rompa la zona del neckline o la zona del cuello, entonces el mercado volverá a bajar y generaría un movimiento de
triple suelo, que se llamaría triple suelo porque tendría los tres mínimos iguales en un mismo punto de soporte, en el que el mercado podría de nuevo volver a intentar esa oportunidad alcista o fracasar en ella y que el mercado no genere ningún movimiento de todos ellos. Así que presta mucha atención a la explicación que te voy a decir ahora mismo con estas dos cositas. Aquí, por ejemplo, tenemos un mercado en el que el mercado está generando un movimiento simétrico. En este caso, si nos fijamos en la parte inferior, vemos que el mercado ha generado una zona de doble suelo. ¿Por qué? Porque este es el mercado en el que viene cayendo, genera un movimiento alcista y luego nos genera de nuevo un movimiento bajista, coincidiendo así dos mínimos totalmente idénticos. Esto es una gran oportunidad que nos puede generar una oportunidad totalmente alcista, y la zona del cuello sería esta de aquí. ¿Por qué es zona del cuello? Porque si te fijas, aquí hay una acumulación de velas que rechazan ese nivel, entonces nuestra expectativa es que el mercado vaya subiendo poco a poco hasta confirmar romperse por encima, y una vez rompe la zona del cuello, entonces estaría confirmada la operación hacia el alza en el largo plazo. Esto es muy importante porque esto nos puede dar una oportunidad en la que nos vamos a incorporar en un movimiento alcista en el que nuestro take profit principal puede ser en la zona del cuello o alargarlo hasta el máximo que haya anteriormente, pero el riesgo que nosotros estaríamos asumiendo en esa operación es súper pequeño, por lo que nuestro riesgo-beneficio es 12 veces mayor en el mejor de los casos, por ejemplo en el de aquí. Pero normalmente cuando estás buscando este tipo de patrones, la que tienes que buscar es que tengas una rentabilidad de un riesgo de 1 a conseguir 5 veces tu riesgo. Esto significa que son operaciones súper rentables si las encuentras y las vigilas, y son operaciones de ejecución directa. Quiero decir que conforme ves ese doble, te metes directamente a incorporarte en la operación porque tienes un 70% de que la operación te salga a tu favor, porque son patrones súper potentes. Ahora vamos a explicar el caso de si fuera al revés. Bueno, en el caso del doble techo es bastante sencillo. Lo primero que vas a ver es que el mercado tiene que tener un movimiento alcista en el que coincidan dos máximos en la parte superior. Aquí en este tipo de velas hay que llevar muchísimo cuidado, porque cuando el mercado va con muchísima fuerza, normalmente suele ser muy peligroso entrar en contra de operaciones así. A mí me gustaría más un doble techo que reuniera más este tipo de movimientos, más que una vela envolvente, que ahora también hablaremos de ella. En este caso, este patrón de aquí, la idea principal es que tú, conforme llegue el mercado a una zona en la que dos máximos se igualen y nos generen un doble techo, que es una forma de una M, más o menos arriesgamos unos 22-25 pips de stop loss e intentamos llegar hasta la zona del cuello. Como os he dicho anteriormente, la zona del doble techo tiene un movimiento de una M en la que el neckline estaría aquí o la zona del cuello estaría aquí. La W es igual pero al revés, y el neckline o la zona del cuello estaría aquí. En este caso, nuestra neckline o nuestra zona del cuello sería esta zona de soporte aquí donde el mercado se mantiene. Nuestra idea en este caso es intentar conseguir un riesgo de un 1 a 5 en cuanto a beneficio, por lo que nuestro stop loss sería súper pequeño e intentaríamos conseguir la máxima rentabilidad inmediata sobre esa operación. Entonces, en este caso, si te fijas, la operación solamente ha tenido casi nada de drawdown, o sea, quiero decir, absolutamente nada de drawdown, y es una operación en la que hay que buscar un patrón tan simple como dos techos que son iguales en una fase en la que el mercado es alcista, para obtener así un movimiento de giro de mercado bajista. Ahora vamos a hablar sobre la bandera ascendente. Esto es un movimiento alcista en el que el mercado tiene una bandera ascendente que se llamaría una bandera ascendente de continuación, es un patrón de continuación. Y una bandera lo que tiene es una zona en la que el mercado genera varios movimientos descendentes pero con poco volumen. Lo más importante es cómo rompe esa bandera ascendente. Para que lo entiendas bien, una bandera ascendente es un patrón gráfico que indica que el precio está tomando una pausa dentro de una tendencia alcista antes de continuar subiendo. Si el precio rompe hacia arriba este canal, se considera confirmada la bandera y es probable que siga subiendo. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es el momento en el que se genera la ruptura para generar una operación con un stop loss pequeño y una rentabilidad alta, porque tenemos la expectativa de que el precio siga su tendencia principal.
Esto es algo muy bueno y es una de mis patrones favoritos que suelo usar casi siempre cuando las encuentro. ¿Cómo se genera este movimiento? Aquí tenemos un movimiento alcista, si os fijáis, ¿vale? Llegamos a este punto actual en el que el mercado tiene este movimiento o este patrón. Copiamos la barra de arriba, o sea, le damos a control C y le damos a control V para que se pegue. Ahora tomamos esta línea de aquí, la colocamos por la parte inferior y así tenemos dos líneas idénticas en la parte superior como inferior. Aquí lo importante es que el precio me haga una ruptura por encima de este nivel para yo a partir de ese punto buscar una operación en largos, ya que lo que quiero es una continuación de esta misma bandera. Dejo que el mercado vaya haciendo lo suyo y a medida que el mercado me da esa ruptura es cuando yo voy a entrar dentro de la operación arriesgando solamente una porción pequeña de riesgo y una rentabilidad más alta que el máximo anterior, o puedo buscar en el gráfico en la anterioridad donde fue el máximo para detectarlo y volver hacia aquí para poder ponerle un take profit a esta operación. Esto sería una bandera descendente y una ascendente, perdón, y una descendente es muy parecida pero al revés. Bueno, para explicaros qué es una bandera descendente es muy parecida que a la ascendente, ¿no? En este caso tenemos un movimiento de mercado bajista, se acumula una serie de movimientos que te hacen pensar como que el mercado va a subir y de repente pues el mercado decide bajar, ¿no? Eso es básicamente cómo se genera este tipo de movimientos. Tenemos un movimiento súper sólidos bajistas y de repente tenemos una parte que es la parte inferior, ¿vale? Y la parte superior. Le damos a control C para copiar la parte inferior y la pegamos sobre la parte superior para tener dos líneas totalmente iguales. A partir de este punto nuestra idea es buscar una posición en corto conforme el precio rompa el mínimo anterior. Entonces conforme el precio me rompa por ejemplo esta zona de aquí, yo buscaré una operación bajista donde voy a arriesgar un stop loss por encima del máximo anterior si es que lo encuentro, ¿vale? Y intento conseguir por lo menos una ratio de beneficio que sea superior, ¿vale? Al 1:3 o al 1:4 en el largo plazo. Simplemente hago que el mercado genere ese movimiento, ese pequeño impulso que yo necesito para que me rompa la zona y conforme me lo ha roto simplemente tengo que esperar a que la operación se vaya desarrollando poco a poco. A veces se va a tomar más su tiempo o el tiempo que le haga falta según la volatilidad, la liquidez que haya en el mercado, pero al final la recompensa siempre llega ya que nos estamos apoyando todo el rato en hacer un movimiento de continuación. Esto significa que estamos haciendo movimientos que son a favor de la tendencia en el que en el largo plazo siempre nos va a acabar dando la razón. Así que este tipo de movimientos particularmente para mí son los más importantes que tienes que enfocarte y buscar en el mercado, ya que te van a costar muy poco esfuerzo, vas a estar a favor de la tendencia y su probabilidad es sumamente alta a tu favor. Buscarlas y encontrarlas es una misión importante. En este caso vamos a hablar sobre un patrón que es súper sencillo, no hay que ser un matemático ni tener muchísimos conocimientos. Es un patrón de neutralidad, ¿vale? Es un patrón de bandera plana, ¿vale? Significa que es plana porque venimos de un movimiento bajista en el que el mercado se queda como haciendo zigzags, que es ese momento en el que no sabes si vas a comprar o vender porque está todo el rato el mercado en un rango infinito y necesitas y dices, joder, por favor que se rompa ya hacia una dirección para darme una oportunidad. Pues este es uno de los patrones más complicados en los que tienes que ser súper paciente, pero una vez rompa hacia la zona correcta te va a dar todo el empuje que necesitas. En este caso estamos viendo por aquí una vela envolvente, es una vela especialmente fuerte y lo que hace es que el mercado, tras haber hecho una continuación bajista, tenga una fase neutral y luego otra continuación bajista. En este caso lo que sencillamente tienes que hacer es que conforme se rompa esa fase neutral infinita, pues te pones un stop loss por encima del máximo anterior, te pones un take profit lo más largo posible para sacarle el máximo, la máxima rentabilidad posible, teniendo en cuenta que tenemos aquí un soporte también que podría usarse como rebote y simplemente dejamos que el mercado vaya haciendo lo suyo. A partir de este punto pues ya estaríamos en la operación en positivo y como puedes ver pues continuamos. Este es un patrón súper sencillo. ¿Por qué? Porque estás siguiendo la tendencia principal de precio, no estás haciendo nada que sea súper extraño, que simplemente esperar a que el mercado vuelva a continuar con la tendencia con la que venía. Así que este es el patrón bajista, neutral, bajista, ¿vale? Y si vamos a hablar sobre el patrón alcista, este sería uno de ellos. En este caso el mercado ha estado súper alcista, ¿vale? Hemos llegado a un punto en el que el mercado se queda neutral, ¿vale? Hasta que finalmente nos da una oportunidad de ruptura por encima del máximo anterior, nos colocamos un stop por debajo de esta zona neckline o la zona de cuello, ¿vale? Con un stop loss en esta zona y buscamos la máxima rentabilidad, ya que el
precio se espera que siga la tendencia con la que venía. Estos patrones se pueden encontrar tanto en 1H como en 4H, como en 30 minutos o diario. Obviamente, dependiendo de la temporalidad que tenga, tiene mayor efectividad frente a temporalidades más bajas. O sea, quiero decir, si tú estos patrones los ves en una temporalidad alta, es más probable que ese patrón te genere mucho más pips y mucho más beneficios y sea bueno. Pero si lo ves en temporalidades más bajas, su efecto es súper pequeño, la cantidad de pips es súper pequeña y todo es, digamos, más confuso, complicado de ocurrir. Así que guárdatelo también porque es súper importante. Bueno, ahora vamos a hablar sobre una de las velas más potentes del mercado y se le llama la vela envolvente. ¿Envolvente por qué? Porque envuelve todas las velas anteriores con una potencia gigante y esa vela puede hacer que el mercado continúe o que vaya en tu contra. Es muy importante, y reitero otra vez, es muy importante que nunca te metas en contra de la dirección de la vela envolvente. Quiero decir, si el mercado está generando un movimiento así de grande, una vela gigante, no vengas tú y digas, vale, pues tengo una vela gigante bajista, me voy a meter a comprar. Te va a salir mal y en muchas de las ocasiones vas a acabar mal parado. Ahora, lo que quiero explicarte cómo funciona esta vela, sobre todo en un ejemplo bastante sencillo, ¿vale? Esto es un hombro, cabeza, hombro. Esto es un patrón también de velas de giro en este caso, porque venimos de un movimiento alcista y cuando ocurre esto normalmente es bajista. Ahora bien, la zona del cuello de este movimiento es la parte de aquí inferior, ¿vale? En el que el mercado tiene que romperlo para confirmar que vaya hacia la baja. Pero vamos a hacer una combinación con una envolvente, ¿vale? ¿Veis estas velas de aquí? Todas estas velas son totalmente tranquilas y normales, ¿vale? Pues habrá una vela que tenga el mismo tamaño que todas estas velas juntas, que será la más peligrosa de todas, y esa es la que tienes que tener mucho cuidado con ella. Ahora, como puedes ver, el mercado avanza, ¿vale? Avanza tranquilamente, genera su rechazo y luego vemos esta vela enorme. Esta vela enorme ya nos habría confirmado de que la zona del cuello de este hombro, cabeza, hombro estaría hecho, pero ¿qué ocurre? Que la vela envolvente envuelve todas las anteriores y es la más peligrosa. En este caso, lo que nos interesa ya de por sí es que no meternos en contra de esta dirección. O sea, yo no voy a venir aquí y voy a decir, vale, una vela envolvente vamos a comprar porque pienso que va a volver a subir ahí arriba y no sé qué, no sé cuánto. Pues yo, conforme pongo esto así, me va a salir mal porque la vela envolvente siempre tiene fuerza consigo misma. Quiero decir que no es solamente la vela cuando se genera, sino que se genera esa vela, ¿vale? Se genera esa vela que es gigante y genera con ella 3 o 4 más hasta que genera velas más pequeñitas y luego puede ser que el mercado vuelva a cambiar. Pero esta de aquí ya de por sí te va a dar una gran oportunidad de varios movimientos bajistas más que van a ocurrir después en el 70% de los casos. Así que es muy importante que cuando la detectes no te metes en su contra, sino que te metas a su favor en un movimiento de corrección, ¿vale? Muchas ocasiones cuando ocurre este tipo de velas que son envolventes, ¿vale? El mercado suele hacer un movimiento, digamos, de continuación hacia arriba un poquito y luego de repente tira las 4 o 5 velas hacia abajo. Entonces a ti lo que te interesa es que cuando esté haciendo ese movimiento de tirar hacia arriba, meterte asumiendo un menor riesgo y rezar que vaya todo bien y que no te suba mucho más, ¿vale? Pero normalmente siempre hay una continuación cuando hay una vela envolvente bajista fuerte, al igual que si fuera bajista como si fuera alcista. Y bueno, esto sería todo por el vídeo de hoy. No olvides sobre todo descargar los 15 patrones más importantes. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas ver y conocer cada una de estas velas y sus funciones descritas al detalle. Así que no olvides sobre todo comentar qué te ha parecido el vídeo, si te ha gustado o no, qué es lo que añadirías de otros tipos de velas. Ya sé que son 15, solo he hablado de unas pocas, pero he hablado de las más importantes de una manera que tú simplemente puedes buscarlas continuamente o hacer lo que se le llama backtesting, que es echar hacia atrás las velas, buscar ese tipo de patrones y apuntarlas y ver en qué momentos ocurren. Sobre todo utiliza las velas de continuación, son las que más facilidad vas a encontrar en ellas porque no tienes que hacer nada que sea absolutamente complicado, que simplemente seguir la tendencia, encontrar un punto concreto donde el mercado se relaje y buscar la continuación de ese mismo movimiento y así puedes sacar oportunidades todos los días. Espero que con esto quede todo claro y si tienes alguna duda ya sabes que siempre nos puedes escribir para aprender más. Suscríbete si quieres ver más vídeos porque estaré subiendo más contenido de valor.